Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a una nueva clase de este taller virtual del PEPAM, Los Raros de la Literatura Argentina. Hoy sin cámara, lamentablemente notarán que no aparece el recuadro con mi cara hablando en la parte superior de la pantalla. No sé si recuerdan que la clase pasada sobre Juana Manuela Gorriti, hacia el final de la clase, se me apagó la cámara, desaparecí de golpe y quedó solo el audio con la presentación del PowerPoint. Bueno, no hubo forma de hacer volver a la vida y resucitar esta bendita cámara, así que mientras no la pueda reparar, voy a seguir subiendo las clases de esta forma, que igualmente no se pierden demasiado de verme a mí hablando ahí en el recuadrito chiquito. Así que vamos a seguir adelante con el taller, con el PowerPoint de presentación y mi voz, ¿sí? Van a tener que escuchar solamente mi voz, esperando que próximamente, dentro de poco, ya pueda reparar y recuperar el uso de la cámara. Bueno, bienvenidos, les decía entonces a una nueva clase. Vamos a seguir avanzando en este taller virtual. Hoy estamos en nuestra clase número 4 ya. Vamos a dejar atrás por el momento lo que es el siglo XIX, ¿sí? Que habíamos estado viendo la obra de Eduardo Holmberg y la obra de Juana Manuela Gorriti, muy interesantes las dos. He leído algunos de sus comentarios, me alegra que les haya gustado, que les hayan gustado ambas obras, que les hayan parecido innovadoras, ¿no? Y vamos a meternos en el siglo XX, ya de lleno, con este autor muy particular, muy interesante, que es Nicolás Olivari, ¿sí? Nicolás Olivari es reconocido principalmente por su rol como poeta. Perteneció a círculos de escritura de poesía, de publicación de poesía principalmente. Se lo conoce principalmente por esto, pero además escribió también mucha prosa, y escribió mucha prosa en la prensa principalmente, que es lo que vamos a abordar hoy nosotros, y es lo que tenían ustedes para leer, ¿sí? Son esa selección de artículos que yo les pasé, que por cierto, como les comenté la primera clase y les había anunciado la clase pasada, son artículos que hasta el día de hoy están inéditos, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco la historia de la publicación en el diario de estos artículos, pero hoy en día no se los puede conseguir en libro, digamos. Son estos artículos parte de un trabajo de investigación que yo estoy haciendo junto con una colega desde hace algunos años para recuperar, sacar de las páginas del diario, que están los diarios que están en la hemeroteca de cualquier biblioteca, en este caso de la Biblioteca Nacional, para sacar de esas páginas estos artículos, recuperarlos y poder en algún momento publicarlos en formato de libro, ¿sí? A Nicolás Olivari lo podemos pensar como la versión en el taller de los raros de lo que sería en un taller de clásicos de la literatura argentina Roberto Art, ¿sí? Roberto Art, que durante toda su vida escribió estas excelentes crónicas que eran las aguafuertes porteñas. Después empezó a escribir aguafuertes de todo tipo, y yo cuando doy el taller de los clásicos de la literatura argentina, normalmente incluyo los textos de Art porque son buenísimos, ¿no? Son realmente muy buenos. Y acá Olivari está haciendo algo muy parecido a lo que hace Art, a su propio modo, con su propio estilo. Son menos recordadas las crónicas de Olivari, como les digo, porque muchas de ellas, incluso al día de hoy, permanecen todavía inéditas, ¿sí? Lo único que diferencia a Nicolás Olivari de Roberto Art es que Art no era poeta, no escribió poesía, sino que escribió novela y crónicas, y cuento también. En este caso, Olivari es principalmente recordado por su labor poética, pero tiene muchos escritos en la prensa periódica relacionados con crónicas sobre la ciudad de Buenos Aires. Así que esto es lo que hoy vamos a abordar, nos vamos a meter con un género diferente además, ¿no? Porque veníamos, bueno, de un recetario intelectual con anécdotas, con cuentos, veníamos de la novela que inauguró el género fantástico de ciencia ficción en la Argentina, y ahora vamos al artículo periodístico, como dice ahí, sobre la ciudad y sus personajes. Esto es muy importante porque vamos a ver que Olivari no solo retrata a la ciudad, sus rincones, los lugares, sino que también se va a fijar en los tipos urbanos, ¿no? En los personajes que habitan esa urbe, esa ciudad, y va a hacer una descripción de estos diferentes tipos urbanos
Todo con una mirada muy particular, porque es importante prestar atención cuando ustedes lean, si ya leyeron las crónicas, que presten atención a la mirada del escritor, ¿sí? La mirada del articulista, del reportero que recorre la ciudad y mira con sus propios ojos, con una mirada un poco nostálgica por momentos, triste por otros, un poco irónica y cómica en otros momentos. Así que bueno, todos esos temas van a estar en la clase de hoy, ¿sí? Que la vamos a comenzar ahora. Como siempre, yo les pongo un arte pictórico, ¿no? Un cuadro o una foto, una ilustración de fondo para el PowerPoint. Y en este caso se trata de este cuadro que es Sin pan y sin trabajo de Ernesto de la Cárcova, un pintor impresionante. Y fíjense lo que es este cuadro en particular, ¿no? Que retrata un poco los sustratos pobres, empobrecidos de la ciudad, de la gran ciudad, las personas que están al margen, los marginales, ¿no? Y ya el propio título del cuadro nos lo dice, ¿no? Gente que no tiene ni para comer, ni tampoco tiene trabajo, ¿no? Un poco de eso va a ir apareciendo en la mirada de Nicolás Olivari al momento de describir la ciudad. Vieron que la primera de las crónicas, el primero de los artículos que escribe en este diario que se llama Noticias Gráficas, es una crónica que no lleva título, pero en la que habla sobre una madre, ¿no? Que está en una plaza, y bueno, y es una mirada de una madre que está en una plaza con un bebé, y es una mirada muy, muy triste, ¿no? Muy compasiva en torno a esa pobre mujer que está ahí abandonada, ¿no? Bueno, eso va a aparecer en muchísimas de las crónicas de Olivari. Tengan en cuenta que lo que yo les pasé a ustedes es una pequeñísima selección. Lo que Olivari publica en el diario Noticias Gráficas es un total de 230 artículos, ¿sí? Que van desde el 1 de octubre del 33 hasta el 27 de marzo de 1938, a razón prácticamente de un escrito por domingo, uno por semana. O sea que son una gran cantidad de años, una gran cantidad de columnas. Lo que ustedes leyeron es una selección bastante breve de ellas, ¿sí? Bien, empecemos como siempre haciendo un recorrido por la vida y obra de Nicolás Olivari. Fíjense qué foto interesante, ¿no? Lo tenemos ahí, Olivari, prácticamente un tanguero, ¿no? Una especie de malandrín, un tanguero de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Con el gorrito ladeado, el chaleco, el cigarrillo en la boca, ¿no? Una foto que lo pinta bastante bien, bastante interesante, ¿no? Casi un personaje de la ciudad. Bien, nace en 1900, justo con el cambio de siglo, hijo de una familia de inmigrantes, ¿sí? Nace obviamente en la ciudad de Buenos Aires. Desde muy joven inició su carrera periodística, colaborando, como les decía recién, en un montón de medios, de órganos de la prensa, tales como Crítica, Noticias Gráficas. Noticias Gráficas es el diario que continúa un poco lo que había empezado el diario Crítica, ¿sí? El Mundo es otro de los diarios. El Mundo es un diario muy, muy conocido, donde publicaba justamente sus aguafuertes el escritor Roberto Art, y en revistas como la revista Martín Fierro, por ejemplo, ¿sí? Bien, incursionó en la pintura. Fíjense, esto es importante, ¿no? Lo multifacético que era Olivari, la cantidad de cosas que hizo en su vida, las disciplinas a las que se dedicó. Es este tipo de escritores que hacían de todo. Es un poco también, perdonen que lo compare todo el tiempo con él, ¿no? Porque Olivari tiene presencia e importancia por sí mismo, pero lo sigo comparando con Roberto Art, ¿no? Roberto Art, que escribía, era inventor, ¿no? Bueno, hizo un montón de cosas a lo largo de su vida, y acá tenemos algo parecido. Fíjense, Olivari incursionó en la pintura, escribió tangos con un seudónimo, ese que figura ahí, Diego Arseno. Ofició de crítico teatral y de cine, otra cosa que hacía Roberto Art también trabajó como crítico de cine. Tradujo obras de teatro, del teatro europeo concretamente, adaptó obras populares como Hormiga Negra para la radio, ¿sí? Hormiga Negra es uno de los folletines de Eduardo Gutiérrez, que es el que escribió también Juan Moreira, ¿sí? Otro de los folletines, el de Hormiga Negra, un gaucho muy famoso del siglo XIX. Actuó en al menos dos películas, Nicolás Olivari, publicó varios libros de cuentos y, como les puse ahí, incontables artículos periodísticos, ¿sí? Yo acá dejé
intencionalmente el tema de la poesía afuera, porque lo vamos a ver en la siguiente filmina, es lo más importante en realidad, su costado poético. No, perdón, lo había puesto ahí abajo, perdón, ahí está. A pesar de todo esto, es principalmente recordado por su obra poética. Y ahora sí, lo vamos a profundizar en esta filmina, ¿sí? La parte de la escritura y la obra. El primer libro de Olivari es una colección de relatos, Carne al Sol, que publicó en 1922, ¿sí? Y ahora sí, en los años que siguen, empezó a publicar diferentes tipos de poemarios, se dedicó de lleno a la poesía, y son los poemarios, los poemas, la poesía que hizo que su nombre quede instalado en la literatura argentina, ¿sí? Cuando uno menciona, vamos a hacer un ejercicio, por ejemplo, ¿no? Si uno dice, por ejemplo, Horacio Quiroga, automáticamente piensa en cuento, ¿no? Si uno dice Oliverio Girondo, Raúl González Tuñón, uno piensa en poesía. Bueno, esto mismo pasa con Olivari, ¿no? En el ámbito académico o en el ámbito de los lectores, ¿no? Si uno dice Nicolás Olivari, la cabeza automáticamente se va a su escritura poética, ¿no? A el Olivari de la poesía, ¿sí? Y los nombres de los libros que publicó, algunos de ellos, ¿no? Son, por ejemplo, La amada infiel de 1924, el primero que publica de poesía. La musa de la mala pata es el más reconocido, el más recordado, una poesía excelente, es una poesía que tiene mucho de lo callejero, del arrabal, de esos elementos que no solemos asociar normalmente con lo que se conoce como la alta poesía, ¿no? Elementos del mundo bajo, suburbano, incluso algunos elementos paródicos, escatológicos, ¿no? Es una poesía muy distinta a la que normalmente estamos acostumbrados, como la que practicaron también, por ejemplo, Oliverio Girondo o Raúl González Tuñón, ¿no? Dos escritores que recién les acabo de mencionar. Bien, y otro de los libros es El gato escaldado, ¿sí? La musa de la mala pata y El gato escaldado son esos dos los más recordados, me parece, ¿no? Como le decía recién, entonces, la poesía en la que evoca personajes populares, escenas y oficios de la vida urbana se caracteriza por un tono irreverente y provocativo. ¿Sí? Esto es importantísimo, lo que hablábamos recién. Publicó también otros libros de cuentos como La Mosca Verde y La Noche es Nuestra, respectivamente de 1933 y de 1952. Inicialmente formó parte del grupo Boedo. Vieron que en un momento se forman dos grupos literarios, ¿no? Que son el de Florida y el de Boedo. Entonces Olivari empieza en este grupo de Boedo, que eran escritores de la corriente un poco más del realismo, del naturalismo, ¿no? Una corriente de escritores que estaban comprometidos con lo que pasaba en la vida social y querían trasladar esa o representar de alguna forma en su literatura ese compromiso por los pobres, los obreros, ¿no? Es ese tipo de escritura, la del grupo de Boedo, pero luego, si bien empieza en ese ámbito, termina congregándose en torno a la revista Martín Fierro, que estaba conformada principalmente por escritores del grupo opositor, del grupo de Florida, ¿no? Que de todas formas, nunca es bueno marcar una división absolutamente tajante. Había muchos personajes, muchos escritores y escritoras de estos grupos que confluían en ambos espacios, ¿sí? Que colaboraban y colaboraban con las revistas o con los proyectos de ambos espacios y que al mismo tiempo sus estéticas se movían entre esos dos registros, que no se encasillaban en ningún tipo de estilo concreto y definido, ¿sí? Bien, por último, fue miembro fundador de la Academia Porteña del Lunfardo, porque eso es otra cosa importante. Al momento de escribir sobre la vida urbana, sobre la ciudad y sus pobladores, lo que también tratan de hacer a veces estos escritores es reproducir ese habla popular, ¿no? En la escritura. Y bueno, esto tiene mucho que ver con el lunfardo, ¿no? Con esta habla de la mezcla de la ciudad, de la inmigración, ¿no? Que mezcla un poco el habla del español con los componentes que vienen de los inmigrantes italianos y de otras procedencias. Bien, vamos a avanzar. Esto es importante, yo les quería mostrar, me parece, no sé si importante, pero me parece interesantísimo y muy cómico también, ahora lo van a ver.
en un libro que es Exposición de la actual poesía argentina, que recopila poesía de entre 1922 y 1927, que organizaron Pedro Juan Viñale y César Tiempo, quizás lo conozcan, principalmente a César Tiempo, un escritor muy conocido. En este libro de poesía aparecen textos, versos de Nicolás Olivari y lo dejan que él se presente a sí mismo, ¿no? Entonces, como continuación de este vida y obra que veníamos viendo recién de Olivari, vamos a leer la forma en que a él le gustaba presentarse a sí mismo, ¿sí? Y dice Nicolás Olivari: nací en 1900, publiqué ya varios libros, el que más me agrada entre ellos es La Musa de la Mala Pata. No tengo ninguna ambición ni ninguna esperanza. Estoy sereno y aburrido como el pez del acuarium de Río de Janeiro que vi una vez y que bostezó a mi frente con el gesto de omnisapiente comprensión que solo hallé más tarde en la redacción de la revista Nosotros. Solo tengo un grande infinito ideal: comprarme una hamaca paraguaya para descabezar una siesta larga que me cure de una vez para siempre de esta mi vieja enfermedad de la tristeza. Así que fíjense la autobiografía que escribe breve, ¿no? La autobiografía breve para presentarse que escribe el propio Olivari, es realmente muy cómica, increíble, y nos habla de elementos o partes de su propia vida, pero de una forma chistosa, disfrazada, ¿no? Porque nos cuenta toda esa anécdota, por ejemplo, del pez que bostezó y todo esto, pero termina diciendo con un gesto que solo hallé en la redacción de la revista Nosotros. Así que ahí nos está hablando de que él trabajó en la revista Nosotros, nos está contando ese dato, pero sin decir yo trabajé en la revista Nosotros, sino que lo hace con todo este rodeo hablando de un pez, de un acuario, de Río de Janeiro, ¿no? Y bueno, nos pinta de cuerpo completo a el Nicolás Olivari que habrán leído ustedes en las crónicas y que tiene un poco esto, ¿no? Fíjense del final de la vieja enfermedad de la tristeza, ¿no? Un poco la tristeza, la nostalgia, todo ese tono que va a aparecer en las crónicas de A Punta Seca, Motivos de Buenos Aires, que publican en Noticias Gráficas, ¿sí? Bien, ahora lo que vamos a hacer es un breve recorrido por lo que es la figura del cronista, ¿sí? Me interesa que recorramos brevemente cuándo surge, cuándo aparece esta figura que se puede llamar cronista o reporter, ¿sí? Es una figura, un trabajante, alguien que trabaja en un diario, en la prensa periódica, que sale a la calle a buscar noticias o a observar el entorno y escribe sobre lo que ve, ¿sí? Es algo que normalmente se asocia con la prensa del siglo XX, ¿sí? Pero como podrán bien observar acá, ya existe la figura del cronista y este trabajo de escribir crónicas sobre la vida urbana hacia fines del siglo XIX. Acá estamos, por ejemplo, en el año 1883 y aparece en un diario que se llama La Tribuna Nacional, un diario que se publicaba en esa fecha, donde publicó textos, por ejemplo, entre otros, Lucio B. Mansilla, ¿sí? Y muchos otros escritores, y aparece este texto, ¿no? Que tenemos acá, que dice: bocetos, los cronistas de nuestra prensa. Nos está hablando, en esta columna, nos están hablando de esta función, ¿no? De la función del cronista que sale a buscar crónicas, noticias a la calle y escribe sobre lo que ve. Y fíjense que nos va a mencionar, entre muchos otros, yo les traje solamente estos tres cronistas, estos que están acá, que son relativamente conocidos, digamos. No han quedado en la historia de la literatura como grandes nombres, por eso los estamos viendo también brevemente en un taller de los raros, ¿no? Pero, bueno, por ejemplo, el último que figura ahí, José S. Álvarez, ustedes lo recordarán y lo reconocerán más por el seudónimo con el que publicaba, que era Fray Mocho. Fray Mocho es un escritor importantísimo, no solo por sus cuentos, sus crónicas, sino también como fundador de la revista Caras y Caretas, ¿sí? Que es una revista que durante todo el siglo XX publicó gran parte de las obras de un montón de escritores y muchísimas cosas más, ¿sí? Ahora nosotros vamos a ver en un ratito, en un cachito, el primero que aparece ahí, Benigno B. Lugones, especialmente porque es uno de los primeros, uno de los pioneros que ejerce
este rol de cronista, ¿sí? Lo que después va a hacer Olivari, lo que después va a ser Roberto Art. El primero que podemos pensar que hace esto con gran eficacia y durante bastante tiempo, a pesar de que su vida fue brevísima, muy, muy breve, es Benigno Lugones, ¿sí? Que no hay que confundir con Leopoldo Lugones, el otro escritor, poeta del siglo XX, bueno, de fines del XIX, principios del XX. Acá estamos hablando de otro escritor que ahora lo vamos a ver, ahora vamos a ir a ver un poco algunos de estos cronistas, entre ellos a Lugones, ¿sí? Pasamos a eso, ¿sí? Acá lo tenemos, ¿no? Las crónicas de Benigno Lugones las escribió, no, perdón, en eso que figura entre paréntesis es la fecha de nacimiento y la fecha de fallecimiento. Fíjense que joven, que falleció, una vida realmente muy, muy breve, y publicaba crónicas. Fíjense el título de este libro, es un libro que recopiló justamente la colección Los Raros de la Biblioteca Nacional, que son crónicas, folletines y otros escritos, y los publicó esencialmente entre los años 1879 y 1884 en el diario La Nación, ¿sí? Son muchos los textos, este es un volumen bastante grande para leerlo, bastante gordo, y bueno, vamos a ver algo de esto, ¿no? Les comento una cosa nada más, lo que figura a la derecha es algo que lo van a encontrar si ustedes tienen la oportunidad de recorrer y visitar el Museo de la Recoleta. En el Museo de la Recoleta hay una especie de monumento que se llama el Cenotafio de los Tres Amigos, ¿sí? Son tres escritores, tres periodistas que fallecieron muy jóvenes y uno de ellos es Benigno Lugones y aparece retratado ahí en ese cenotafio. Fíjense que está el rostro de él, el perfil de él, y luego tenemos abajo como una reproducción así en algún material que dice, no sé si se alcanza a ver bien en la foto, pero dice La Nación, ¿sí? O sea que le han puesto ahí como, para evocarlo, una reproducción no sé exactamente qué material será, pero una reproducción de lo que podría ser un periódico de la Nación para asociar su figura a ese diario en el cual escribió esencialmente todas sus crónicas, ¿sí? Bien, el otro escritor que podemos encauzar, podemos colocar en esta línea de escritores cronistas, en el mismo sentido que vamos a pensar a Nicolás Olivari, a Roberto Art, recién vimos a Benigno Lugones, que es el pionero, como les decía. Otro de ellos es este escritor, ¿sí? Las crónicas de Enrique González Tuñón. Es el hermano del poeta que les mencioné hace un rato, Raúl González Tuñón. Enrique se dedicó a escribir crónicas en la prensa y cuentos breves también. Ahí tenemos, por ejemplo, un libro que recopila gran parte de esas crónicas episódicas con anécdotas que publicaban los diarios. El libro es muy conocido, bueno, por lo menos para quienes por ahí estudiamos un poquito este tipo de prensa, ¿no? Este tipo de escritura de crónicas en los diarios y estos escritores, es La Rueda del Molino Mal Pintado, ¿sí? De Enrique González Tuñón, eso que les figura ahí al costado, y les traje para que veamos algunas de las crónicas que publicaba en el mismo diario donde vamos a leer las crónicas de Nicolás Olivari, ¿sí? Por ejemplo, acá, fíjense, tenemos esta página. Es una crónica que se titula Una sombra y las últimas de la lombriz, ¿sí? Bueno, que era un personaje que había creado el propio González Tuñón para este diario. Fíjense en los dibujos que aparece repetida, a ver si pueden ver el mouse, aquí arriba en el título y después en este costado, este personaje de la lombriz que se va como metiendo por todos los rincones y escuchando lo que dice la gente, ¿no? Bueno, vean que esto es del 18 de febrero del 34, así que es una crónica en el diario Noticias Gráficas que convivía con lo que estaba publicando Olivari, ¿sí? La columna que vamos a ver nosotros de Olivari, que es A Punta Seca, Motivos de Buenos Aires, salió a partir de octubre del 33, ¿sí? Así que acá en febrero ya se estaba publicando. Bien, y por último, el último de estos escritores que vamos a ver, yo no les voy a mostrar acá porque nos daría para una clase entera más las crónicas o las aguafuertes de Roberto Art. Eso
para aprender o para enterarse sobre lo que pasa con Roberto Art y sus aguafuertes, hay que hacer el taller de los clásicos, que seguro lo vamos a hacer el año que viene. Pero por eso no lo puedo agregar porque hay muchísimo para decir. Entonces estamos haciendo solamente un pantallazo, un vuelo, una descripción a vuelo de pájaro de estos otros cronistas y reporteros que podremos meter dentro de la categoría de raros, ¿no? Que no han quedado muchos sus nombres. Y fíjense en relación con esto, que este que estamos viendo ahora, Last Reason, ¿sí? Publicaba sus crónicas con ese seudónimo, Last Reason en inglés, que el nombre original del escritor era Máximo Sáenz. Fíjense que varias de sus crónicas, este libro que se titula Rienda Suelta, también lo publicó la colección de los raros de la Biblioteca Nacional, ¿sí? Bueno, Last Reason nació en 1886, falleció en 1960, publicó un montón de crónicas, publicó cuentos también, y acá vamos a ver algunas de las que aparecen en el diario Noticias Gráficas, el que nos interesa a nosotros, ¿no? Antes de la aparición de Nicolás Olivari, fíjense, tenemos hacia 1931 una columna que él mismo escribía, ¿no? Una columna propia. Eso es algo que caracteriza normalmente este tipo de escritura de los cronistas, ¿no? Que toman una sección del diario, una parte del diario, le ponen un título a su columna, entonces ya los lectores saben que van a ir a leer. Por un lado, está el lector que va a buscar exclusivamente en el diario las aguafuertes de Roberto Art, ¿no? Otro a punta seca de Nicolás Olivari. En el caso de Last Reason tenemos la columna Viñetas Metropolitanas, ¿sí? Ese es el título de la columna, y por ejemplo este artículo que se titula Una vuelta por Florida. O sea, fíjense, ¿no? Es lo mismo, es el escritor, el periodista, el cronista que sale a la calle a caminar por la calle Florida concretamente y escribe sobre lo que observa. Es algo, procedimiento muy parecido a lo que hicieron todos los otros cronistas y muchos de hecho han escrito incluso sobre la calle Florida, ¿no? Es un tópico bastante recurrente, bastante repetido. Bien, acá tenemos otro, la lechería Rea, ¿no? Fíjense cómo empieza. Uno cuando lee estos artículos a veces pareciera como que los escritores se leían unos a otros y toman un estilo muy similar. Fíjense el comienzo, ¿no? Que dice lechería pobre, lechería mísera, lechería rea, sos como la ubre lacia de una vaca tísica que estuviera muriendo parada. Si uno lee después las aguafuertes de Ar o las crónicas de Olivari, el estilo es muy parecido, ¿no? Es ese estilo dialogado y un poco como lamentando por la pérdida de cosas que ya no existen, ¿no? Bueno, en este caso va a describir algo de la época, muy propio de la época, como es la lechería, que, si no me equivoco, es lo que hoy en día pensaríamos más parecido a una heladería, ¿no? O sea que en esa época iban a beber leche, batidos y otro tipo de productos ahí, ¿no? No se refiere a un lugar donde venden leche como un mercado, ¿no? Bien, la lechería Rea, entonces, de julio del 31. Acá tenemos uno muy interesante, ¿no? ¿Cómo nos ven las mujeres? La viñeta, y fíjense la ilustración, ¿no? Es muy interesante de esta ilustración particularmente que el propio Last Reason se incluye en la ilustración. Ese señor, este que vemos acá, con el gorro, los anteojos y este perfil bastante definido, es el propio Last Reason. Y es como que es como si la ilustración estuviera reflejando la labor de Last Reason de acercarse a una mujer y más o menos entrevistarla o escuchar lo que le cuenta para escribir su crónica, ¿sí? Acá lo tenemos de vuelta, fíjense, ya esta es una crónica de un par de años después, de 1933, y acá lo tenemos, y como estaba recién ilustrado, ¿no? Con los anteojos y esa cara y el pelo corto, pero en la parte superior, como en la cabecera de la columna, que nos pone a Last Reason, y esto directamente ya no tiene el nombre de la columna, Viñetas Metropolitanas, que tenía antes, sino que la columna pasó a llamarse Last Reason, ¿no? El rincón de Last Reason, podríamos decir. Y acá tenemos el asunto de los ruidos también, un texto que se refiere obviamente a el ruido en la urbe, ¿no? A la cantidad de sonidos que aparecen en la ciudad y cómo molestan cada uno de ellos. Ahí se puede ver un poco en las ilustraciones también, ¿no? El escobero del lado izquierdo gritando, ¡Escobero!
y el otro, una especie de tanguero o uno que va caminando, silbando fuerte, ¿no? Bien. Bueno, acá les traigo para que vean principalmente cómo era el diario Noticias Gráficas. Es un diario de unas 20 páginas más o menos. Esta es la portada, la página principal, ¿sí? Ven que está el encabezado, el título, Noticias Gráficas, y toda esta primera página obviamente está llena de noticias de la época. Este es un ejemplar del 33, seguramente. Fíjense, Francia y Rusia firmarán un tratado, ¿no? O sea, todas noticias de ese momento. Y lo que les quería aclarar es esto que figura arriba, que es que el diario se funda, comienza a funcionar el 10 de junio de 1931 y dura hasta 1963, ¿sí? Así que allá arriba está la cantidad de páginas, fíjense que dice quinta edición, si no me equivoco dice 28 páginas, ¿sí? Tenía el diario en total. A ver, sí, ahí se ve bien, ¿no? Acá lo tenía ampliado, Noticias Gráficas, quinta edición, 28 páginas, y bueno, tenemos las cuestiones comunes que aparecen en un diario ya moderno, ¿no? O sea, ya acá no estamos en la prensa del siglo XIX, como veíamos, por ejemplo, en otras clases, en torno al folletín, donde publicaba Eduardo Holmberg, El viaje del señor Nick al planeta Marte, ¿no? Un diario muy distinto del siglo XIX, con 4 páginas, una organización diferente. Acá ya estamos metidos directamente en el siglo XX, en la prensa moderna, que tiene separación del diario por áreas temáticas, noticias muy diferenciadas, gran presencia de la ilustración y de la imagen, ¿sí? Que son componentes importantísimos de la prensa moderna, ¿sí? Bien, parte de esa prensa moderna también es esto, ¿no? El recurso a las publicidades, o sea, los diarios anteriores del siglo XIX, bueno, tenían secciones de remates, secciones de venta de cosas, pero acá ya estamos en una prensa que empieza con la publicidad y además muy fuerte con la publicidad gráfica, ¿no? Fíjense qué interesante, yo les traje algunas que son llamativas para que las veamos muy, muy por arriba. Patoruzú, ¿sí? O sea, la historieta, esta historieta tan importante de la cultura argentina, de Dante Quinternos, bueno, ahí lo tenemos, ¿no? El 10 sale el segundo número, pone, ¿no? O sea que en contemporáneo, mientras se están publicando las crónicas de Nicolás Olivari, tenemos las primeras apariciones de Patoruzú en las páginas de Noticias Gráficas, en este caso. Después vieron que, bueno, es una historia aparte, pero se separa de las publicaciones, la revistita de Patoruzú se separa de su publicación original en la prensa y funda su propia revistita, ¿no? Que viene aparte, como un fasciculito, ¿no? Como una historieta, básicamente. Bien, acá tenemos otra, fíjense esta, Fleet, ¿no? Habrán escuchado la expresión echale Fleet, ¿no? O échele Fleet. Bueno, que muchos se creen que en realidad es echale Fleet, como si fuera pronunciado como F-L-E-E, ¿no? Algo así. Pero en realidad es echale Fleet, que hace referencia a este insecticida del momento, ¿no? El insecticida que siempre mata. Así que bueno, ahí tenemos bien ilustrada y bien categórica esta publicidad del producto insecticida Fleet. Y acá esta última, ¿no? Esperidina. Esperidina es una de las primeras marcas que inician, que se registran acá en la Argentina, ¿no? Este licor que está hecho con cítricos, con cáscara de naranja amargas, ¿no? Y ya en el siglo XIX, en los diarios, en la prensa, aparecen muy tempranamente las publicidades de Esperidina, que además iniciaron campañas publicitarias verdaderamente revolucionarias, porque eran unas campañas donde aparecía, por ejemplo, en la hoja del diario, se viene, ¿no? Y nada más. Entonces, el lector se sentía atrapado por ese se viene, se preguntaría, ¿qué será esto que se viene? Y después, un par de números después, aparecía, se viene la esperidina, ¿no? A sus casas, una cosa así. Entonces, bueno, realmente la marca es precursora en el ámbito de la publicidad y acá la tenemos en el año 33 todavía saliendo en los diarios como en Noticias Gráficas. Bien,
Acá lo que tenemos para ver es la página completa de el lugar donde se publican todas las variedades, ¿sí? ¿Qué ingresa acá, no? Bueno, acá va de todo, van chistes, fíjense que en el medio hay como una especie de biografía de Petrarca, ¿no? Titulada Los Inmortales, donde van apareciendo biografías de un montón de personajes célebres. Se publican historietas en la parte inferior, sobre todo, fíjense, de revistas extranjeras, ¿no? Historietas que toman y traducen de revistas del exterior y entre todas estas cosas, variadas, de tipo humorístico o de tipo ligero, ¿no? Que no son noticias serias, sino material un poco más para la dispersión, entre todo esto sale la columna de Nicolás Olivari, como lo podemos ver. Les marco acá con el mouse, no sé si lo estarán viendo, este costadito que dice a punta seca, motivos de Buenos Aires, ¿sí? Así que este es el lugar concreto donde aparecían publicadas las columnas que estuvieron leyendo ustedes. Y veamos, vamos a hacer un recorrido rápido de cómo empieza a publicar Olivari en el Noticias Gráficas. Lo primero que él saca es esta crónica, fíjense que es del año 32, o sea que no pertenece a las crónicas que nosotros estudiamos de A Punta Seca, Motivos de Buenos Aires. Es un primer intento que hace Olivari de crear una crónica, en crear una columna propia en el Noticias Gráficas que se titula La Calle, ¿sí? La Calle por Nicolás Olivari. Y básicamente lo que hace acá es reproducir lo que va escuchando mientras camina por la calle, ¿no? Entre estas cuestiones, acá, ¿no? Reproduce diálogos entre distintas vecinas, ¿no? Vecina primera, vecina segunda, de una casa de departamentos. Así que está esa reproducción de la oralidad y de lo que aparece mientras el cronista visita las calles y las recorre, ¿no? Pero esta columna no funciona, por algún motivo no continúa, solamente tenemos este artículo que publicó Olivari y después se suspende y no vuelve a aparecer. Entonces, ahí sí, lo próximo que aparece en Noticias Gráficas de Nicolás Olivari es esto, la primera aparición de A Punta Seca. La tenemos de vuelta aquí al costadito, ¿sí? En esta parte, ¿sí? A Punta Seca, Motivos de Buenos Aires, por Nicolás Olivari, es del 1 de octubre de 1933, con la ilustración de esta crónica que ustedes tuvieron que leer sobre la mujer, ¿no? Que está en el banco en la plaza, ¿sí? Eso es lo primero que hay de él. Bien, ahí lo tenemos ampliado, ¿sí? Para que lo vean bien, ¿sí? Con la ilustración. Bien. Acá una ampliación más, ¿sí? Bien, fíjense este tono evocativo que yo les decía, ¿no? Que antes Last Reason empezaba lechería rea, ¿no? Lechería de la calle, así como evocándola. Y acá más o menos lo mismo, ¿no? Empieza Plazoleta del Retiro, ¿no? Y bueno, después sigue narrando, ¿no? Pero ese tono aparece muy, muy seguido en este tipo de escritos, ¿sí? Bien, acá tenemos la ilustración que acompaña la columna. Ahora nos vamos a meter a analizar bien el texto y analizar qué es lo que pasa ahí con la mirada del cronista, de Nicolás Olivari. Y acá les traje también para que vean algunas de las otras que tuvieron que leer ustedes, cómo salieron publicadas en el diario originalmente y la ilustración que las acompañaba, ¿sí? Porque yo en el archivo que les compartí bueno, no estaban incluidas las ilustraciones de las crónicas, pero bueno, fíjense que cada uno de los artículos de Nicolás Olivari, estos 230 artículos que yo les mencionaba, van acompañados de una ilustración. Y hay un caso muy excepcional, que es que hay 3 columnas de Olivari que las ilustra el propio Olivari. Es increíble eso. La calidad de los dibujos es un poco inferior a la de los demás, ¿no? Porque este es obviamente un ilustrador profesional del periódico, y las otras que hace Olivari, bueno, tienen un poquito de menos calidad, pero es muy interesante que hayan al menos 3 dibujos hechos por el propio autor de la crónica, ¿sí? Bien, el telescopio de los lunáticos, el hombre que come solo, del 15 de abril de 1934. Esto un poco lo que les decía antes, ¿no? Olivari, además de los lugares, también va a registrar los tipos sociales, ¿no? Y esto
se repite mucho, digamos, esta cuestión de el hombre que hace tal cosa, el hombre que está en tal lado, la mujer que hace tal cosa también aparece, ¿no? Bueno, después lo vamos a ir repasando un poco, y refleja siempre un perfil o un costado un poco nostálgico, un poco de la soledad, de la tristeza del hombre, ¿no? Bueno, habrán visto cómo es la resolución de esta columna del hombre que come solo, que es verdaderamente ingeniosa, porque Olivari se lamenta, ¿no? De todas estas personas que comen solo, especialmente los días domingo, ¿no? Que es el día de la familia. Y entonces la propuesta, claro, siempre tratando de dar una mirada positiva sobre el mundo a pesar de la tristeza y de la nostalgia, la propuesta viene a ser, bueno, todos estos que comen solos, cada uno por su lado, júntense, ¿no? Júntense todos y coman en conjunto, conociéndose entre ustedes, ¿no? Bueno, una propuesta bastante ingeniosa, ¿no? Interesante. Bien, un perro, acá también, con la ilustración, ¿no? Lo mismo, la vista triste de este perro que está siempre ahí esperando algo, ¿no? No se sabe muy bien qué, y que un momento, ¿no? Lo dejaron esperando, esperando, dice Olivari, y en un momento, bueno, después no lo vemos más y ahí viene el momento de la tristeza, ¿no? Para el cronista y para todos los que lo leemos también, porque eso es importante también, nos transmite esa nostalgia, ¿no? Nos hace sentir un poco esa tristeza, esa nostalgia por lo perdido, ¿no? Esa soledad de los tipos urbanos. Así que, bueno, es lo que trata de hacer el cronista, ¿no? Transmitirle al lector lo mismo que él está sintiendo, la forma en que él está mirando el mundo. Bien, La calle olvidada, ¿sí? Del 29 de julio de 1934, también, ahí con la ilustración, ¿no? Estas calles que son como unos pasajes, que uno se olvida, que no existen, parece. Bien. Y acá les traje entonces para que veamos los tres dibujos de Olivari, ¿sí? Uno era el que estábamos viendo recién, justamente, de esta crónica que ustedes leyeron, que es La calle olvidada, ¿sí? Fíjense que está el dibujo, abajo dice entre paréntesis, dibujo del autor, y bueno, como les decía, si comparamos con los que les mostré anteriormente, la calidad del dibujo es un poco inferior, pero bastante bien se las arregló el propio Olivari para poder representar ahí la ventana donde está asomada la señora, la calle que se hunde hacia el fondo, ¿no? Como una especie de pasaje. Bueno, todos estos elementos, ¿no? El otro dibujo de Olivari aparece en una crónica que se titula Al fotógrafo, así como aparece ahí arriba, y bueno, básicamente reproduce lo que es una cancha de fútbol con el equipo de fútbol formado frente al arco y un fotógrafo que los está a punto de retratar, ¿no? Esto es otro de los dibujos de Olivari. Bueno, como les decía, la calidad se nota que es un poco inferior, parece un boceto casi, pero está muy bien, ¿no? Está bueno tener algo que haya dibujado el propio Olivari, ¿no? Y este es el último, ¿no? Ay, perdón, les puse arriba sin querer La calle olvidada, no. Este se titula Circo porteño, ¿sí? Como dice ahí el cartel incluso que aparece, y retrata justamente la llegada de un circo, ¿no? Con todos sus personajes, la gente y la carpa grande instalada en medio de la ciudad, porque lo tenemos puesta la carpa, al costado hay unos edificios y gente mirando desde los balcones, ¿sí? Bien, bueno, hasta acá entonces el tema de la publicación de Olivari en el Noticias Gráficas y un poco de ese material que todavía hoy en día se encuentra allí solo en la prensa periódica. Pasemos ahora un poco al análisis de los textos. Como yo les hago siempre, como hacemos en cada una de las clases, voy a leer y a analizar algunas de las citas y algunas las voy a pasar un poco más rápido para que esto no se haga excesivamente largo y luego ustedes pueden ir recorriendo y mirando en el PowerPoint el título donde hay algunos apuntes sobre ese fragmento y leer el fragmento para rememorar y recordar esa parte del texto, ¿sí? Bien. En este caso, bueno, tenemos una descripción de todos los lugares de la ciudad. Como les decía, el cronista se encarga de registrar los espacios, los lugares, ¿no? Describiendo calles, zonas, rincones, lugares como por ejemplo tiendas, tiendas que ya no existen, bares a los que asisten distintas calidades de gente, etcétera, etcétera, etcétera. Plazas, lugares abiertos, ¿no? Todo tipo de espacios van a ser registrados por la mirada del cronista, y en este caso, marcando, por ejemplo, en esta primera crónica que no lleva título,
el contraste entre los ricos y los pobres, ¿no? Es algo que aparece también mucho siempre, la diferenciación entre las clases sociales, ¿no? En este caso, bueno, separado también, fíjense, como un poco más un poco arriba y un poco abajo, ¿no? Hay una separación de estaturas, podríamos decir, o de sustratos en relación a las categorías de ricos y de pobres, ¿sí? Bien, acá tenemos este episodio, ¿no? La mujer inmigrante y la espera. Vamos a leerlo porque es muy interesante. Yo quiero que se percaten además del tono, ¿no? Del tono del cronista, porque es algo, eso es lo más importante, digamos, porque normalmente la escritura de estas crónicas como tanto en el caso de Roberto Ar, como el de Olivari, el de Tuñón, Las Rison, tenemos escritores que están ejerciendo una profesión, ¿sí? Y están escribiendo en los diarios por solicitud del mismo diario, y normalmente es una escritura que tiene que escribirse rápido, ¿no? Y sin andar haciendo demasiadas correcciones ni demasiados retoques, porque, bueno, en el caso de Nicolás Olivari tenía un poco más de tiempo porque publica una por semana. Pero, por ejemplo, si pensamos en Roberto Art, cuando publica sus aguafuertes porteñas en el diario El Mundo, publica una cada día, ¿sí? O sea, para tener material, y unas crónicas bastante largas, así que para tener material para publicar todos los días, o en este caso también, ¿no? Para todas las semanas tener un material distinto, bueno, la escritura tiene que ser un poco rápida y sin andar, sin hacer demasiada elaboración, ni hacer un texto demasiado perfecto, ni aspirar a la perfección, ni hablar de las restricciones que tienen que ver con el espacio físico del diario, ¿no? Que el diario normalmente diría, bueno, no te podés pasar de tal cantidad de palabras, de tal cantidad de caracteres, así que eso también implica aspirar a un estilo concreto, reducido, resumido y correcto normalmente. Entonces no hay grandes elaboraciones, pero si bien no está esa gran escritura sumamente poética ni nada raro, lo que sí hay es un tono, ¿sí? Es una atmósfera que crea en su escritura el cronista y es un tono que trata de transmitir casi como si estuviese hablando con el lector, ¿sí? Entonces vamos a leer esto, fíjense que dice, llegó hace días de quien sabe qué lejano país, es rubia, de un rubio flavo, de espiga, de pan, de vino moscato, a veces parece albina, de tan clara que es su cabellera de hilos de lino corridos como un telón de fondo sobre la dura amargura de sus quijadas. Espera, ¿qué? ¿Quién sabe? ¿Ven? Ahí está el tono, ¿no? Eso es lo que yo les digo, ¿no? Espera, ¿qué? ¿Quién sabe? Por lo demás, está acostumbrada a esperar. Esperó antes en su tierra largos meses el pasaporte sentada en los muelles sucios, en los andenes polvorientos. Esperó en la cubierta del vapor que la trajo, esperó en el hotel, espera ahora en la plaza, ¿sí? O sea, la mujer inmigrante y la espera. Bien, fíjense esto que sigue hablando del tema de los inmigrantes, que es el eje central de esta primera crónica en el Noticias Gráficas. Habla un poco también de la pobreza y nos menciona a la ciudad, la compara principalmente con un monstruo, ¿no? Fíjense que dice, el hijo dormita en los brazos de la madre inmigrante, ¿acaso resista porque los pobres tienen la piel dura? ¿O acaso reviente un día en la hora matinal cuando la torre del reloj de los ingleses despierta a la ciudad? Bueno, sigue, ¿no? Y fíjense el final, dice, la ciudad se la habrá tragado como la ballena se tragó a Jonás. Hace una referencia ahí bíblica, pero al mismo tiempo nos está planteando a la ciudad como un monstruo que se traga a las personas, ¿sí? Como un espacio hostil con la gente y especialmente en este caso con los inmigrantes y un inmigrante que es una mujer y es una madre, ¿no? Bien, la ciudad afiebrada, ¿sí? Pasamos, perdonen, no les dije, no me di cuenta, pasamos a la próxima de las crónicas, que es el telescopio de los lunáticos del 19 de noviembre de 1933, donde, bueno, el eje central es el tema de la astronomía, ¿no? Y nos plantea el tema de la ciudad afiebrada en principio y la astronomía como ocio, ¿sí? Fíjense que dice está este personaje que permite que la gente mire a través del telescopio, ¿no? Está el hombre que por 20 centavos enseña las estrellas, dice, ¿no?
Y acá, al final, ¿no? Pero el gran maestre de los lunáticos, el Cicerone de los deschavetados, el profesor de astronomía de Vereda, usa como señuelo a una mujer. Ella está, Venus infecunda, deteniendo a los que pasan por ofrecerles su telescopio, ¿sí? Bien, se plantea esto que les decía, ¿no? De la astronomía como un ocio, como un placer, como un disfrute, como una especie de espectáculo atractivo para el público, ¿no? Pero frente a todo eso, a esa parte un poco liviana de usar la astronomía, que es una ciencia seria, como un entretenimiento, aparece esta cuestión del terror ante la inmensidad y ante la burla, ¿no? Fíjense, porque claro, el cronista observa la ciudad, ¿no? Entonces cuando empieza a pensar que existen cosas como por ejemplo las estrellas, las galaxias, ¿no? Los cúmulos, todo lo que hay en el universo, más allá de la ciudad, bueno, se le abisma la perspectiva, ¿no? Se cae, está casi a punto de caer ante un abismo. Dice, saber que no es nuestra ciudad ni nuestra calle lo único de este mundo, que hay otros mundos, y cuántos, no he querido aplicar el turbio ojo manchado con la visión ciudadana del tráfico de sus mujeres en el vidrio mendaz del telescopio astrólogo. No he querido un terror de saber cómo son los cuernos de la luna, la luz carburante de las estrellas me ha detenido. Fíjense qué linda la escritura, ¿no? De Olivari. Mi convicción es que si hubiera mirado por el telescopio de los lunáticos, las estrellas me hubieran guiñado maliciosamente su luz como un ojo y en mí se hubieran burlado de nuestra pobre curiosidad ambulantes de la calle Corrientes. O sea, un poco la disminución del ser humano frente a la inmensidad de las estrellas, ¿no? Que se burlan de esa pobre curiosidad del ciudadano, ¿sí? Bien, pasamos ahora a la próxima. Las voy pasando rápido y traje pocas citas porque son varias, ¿no? Son bastantes. Acá tenemos el hombre que come solo, uno de estos tipos urbanos que yo les decía. Y bueno, ya la he mencionado un poco por arriba, ¿no? El tema de que al cronista Nicolás Olivari le inquieta particularmente que este hombre coma solo los domingos, ¿no? Fíjense, acá pone, pero el domingo no, ¿no? El domingo es atroz de soledad y el hombre que come solo bajo la compasiva mirada de los mozos que ya han comido en sus casas, ese día se siente como nunca solo, absolutamente solo bajo el sol. Bueno, está esto, ¿no? El tema de la soledad de comer solo, pero especialmente el día domingo, que es el día en que se reúnen a comer las familias, ¿no? Y acá está la resolución ingeniosa para combatir la soledad que dice, se me ocurre fundar un hogar postizo para los domingos del hombre que come solo en el restaurante. Un hogar integrado por hombres solos, por mujeres abandonadas, viudas, huérfanos, solitarios de toda clase, en donde se sienten a la mesa con una sonrisa dominical y gasten cortesías al pasarse el pan o el sifón, y en donde por unas horas se llamen entre sí madre, padre, hermana, hermano, la cofradía de la familia, en fin, para que el hombre que come solo los domingos cure de su dispepsia, de su hipocondría y de su feroz soledad de abandonado, ¿no? Así que bueno, así termina con esta resolución que plantea una perspectiva positiva ante la soledad, ¿no? Ante el agravio o el problema de estar solo, ¿sí? Bien, vamos a un perro, que ya vimos antes la ilustración, la tristeza frente al perro que espera, ¿no? Fíjense acá, Nicolás Olivari directamente destroza el corazón, ¿no? Se deshace en tristeza y en amargura y dice, mi corazón exprime toda su ternura para este perro sin dueño, para este pobre perro que tiene ojos legañosos y tristes y llenos con mis lágrimas, ¿no? ¿Puede haber algo más doloroso que la espera de un perro? Hemos pasado a la mañana por la calle en donde el perro espera y hemos regresado ya de noche por el mismo camino y allí todavía estaba el perro esperando entre todos los zapatos que olió, no halló los de su amo, lo han dejado allí esperando, esperando, ¿no? Bueno, es increíble. Nos recuerda, no sé si ustedes han visto, les hago esta recomendación de cine, de película, esa que se llama Hachi. No sé si la han visto alguna vez. Si la vieron, seguro se les destrozó el corazón y no la han querido volver a ver nunca más, porque es esta historia de un perro que iba
con su amo todos los días a la estación de tren y lo esperaba a que volviese del trabajo y luego el amo, el dueño en realidad del perro, fallece, ¿no? Y el perro sigue yendo a la estación todos los días a esperarlo a que vuelva, cosa que nunca va a ocurrir. Es una cosa absolutamente devastadora. Perdonen si alguno no la había visto y les hice un spoiler, pero bueno, es una película tremenda, ¿no? Y nos hace acordar un poco esta crónica de Olivari del perro que espera, ¿no? Fíjense, acá nos plantea el tema de algunas buenas intenciones y destinos posibles que se les puede dar al perro, pero bueno, fíjense, se plantea llevárselo a su casa, ¿no? Él tiene buenas intenciones, pero termina diciendo, somos tan cobardes, ¿no? Y el perro se termina quedando allí. Y esta parte, ¿no? El posible destino, que es cuando vuelve un día y ya no lo encuentra, ¿no? ¿Quién sabe cuál fue su destino? Dice, y plantea algunas opciones, las peores, obviamente, el peor escenario posible, apedreado, muerto en la cámara de asfixia, ¿no? Por estos, los perreros que capturaban perros en esa época, cargado en un camión de basuras. Nuestro corazón exprime toda su ternura recordando al perro, dice ahora, ¿no? O sea, repite esta misma frase y ahora ya en el recuerdo, ¿no? Bien, vamos a esta otra, la calle olvidada, ¿no? Fíjense, dice, en todas las ciudades del mundo hay siempre una calle olvidada, tiene un nombre raro o más simplemente no tiene nombre. Alguna vez hubo en su esquina una chapa, pero el orín del tiempo la desplegó en largos manchones grises sobre la muerta piedra de una pared. En Buenos Aires, ciudad nueva, ciudad flamante, posiblemente no exista esta calle, pero debe existir para su mejor historia. Por eso la hemos imaginado, la hemos dibujado, ¿no? Recuerden que esta es la crónica donde Olivari hizo el dibujo también, ¿no? Así que por eso hace esa referencia, la hemos dibujado, aunque también puede estar refiriéndose a que la dibujó a través de la palabra, ¿no? Pero bueno, es una calle que inventa, que imagina, una calle olvidada que construye en su imaginación para plantear este escenario en la ciudad de Buenos Aires. Y fíjense qué interesante, ¿no? Porque tenemos acá en esta crónica de la calle olvidada, ustedes reléanlo después, incluso acá mismo del PowerPoint, donde Olivari hace una especie de visión panorámica, casi cinematográfica también, desde la calle, ¿no? Primero una visión de la calle, fíjense, dice, el alma de esa calle que no existe hay que radiografiarla desde una azotea. Un panorama de azoteas, de techos, intimidades desnudas de las casas que como los hombres pierden el pudor cuando saben que no son observados, la calle que no existe. Hay un empedrado irregular y antiguo, un florecimiento de yuyos de nuestros antepasados, donde nuestros antepasados jugaban a los pobres, una esquina misteriosa, una casa siempre vacía y la espalda de un hotel de apeso, y de uno de esos mugrientos hoteles de apeso donde parece que el viandante se acuesta con la muerte. Hasta ahí nos está describiendo una visión panorámica desde afuera, ¿no? De la calle, pero de golpe hace esto y como si la cámara descendiera hacia las vidas de los personajes y sus detalles, ¿no? De golpe dice, apenas a veces entre una trinchera endeble de ropa colgada asoma su perfil una muchacha, es decir, de esas azoteas que veíamos recién y la calle empedrada, se fija en la muchacha de golpe. Está desgreñada y ojerosa, ya la está viendo en todos sus detalles. Se asoma a la ventana del fondo para ocultar el cielo. ¿Hará buen tiempo hoy? Luego se va con su mata deshecha de negros cabellos. Un gato silencioso y cauto en un artesonado de piedra, ¿no? El detalle, lo mínimo, de la azotea general al gato silencioso y cauto. Una maceta con su planta eternamente mustia, lo mismo, un detalle, ¿no? Esto es todo en la calle olvidada, en la calle que no existe, que sin embargo tiene tanta, tanta poesía. Eso es importante que lo tengan en cuenta, ese procedimiento de descripción desde una visión externa panorámica que se va acercando progresivamente hasta captar la vida en todos sus detalles, ¿sí? La descripción con hasta el más mínimo detalle del gato, la planta y el rostro de la muchacha. Bien, vamos a esta otra que es camas a 0,60. ¿Vieron estos hoteluchos muy baratos donde se pueden pasar las noches, dormir en esas camas, ¿no?
Y fíjense que al principio tenemos un poco de intertextualidad, porque menciona un escrito de Enrique González Tuñón que hablaba de las camas por un peso, ¿no? Las antiguas camas por un peso que Enrique González Tuñón glosara en una novela amarga y magnífica, ya no valen un peso, ¿no? La crisis las ha alcanzado y ahora valen 0,60, pero las camas son las mismas, apenas si cuentan con algunas chinches más. Apenas si en sus colchones que el fracaso rellena se ha ensopado alguna sangre más de algún suicida solitario, ¿no? Fíjense acá la mirada pesimista de la crisis y un poco este mundo bajo, ¿no? De bueno, las pensiones donde aparecen colchones manchados, orines, gente que está realmente en sus últimas circunstancias, ¿no? Acá tenemos eso un poco, ¿no? La descripción grotesca, naturalista en el sentido no de naturaleza, sino de la corriente literaria del naturalismo, ¿no? Que es una corriente que la que ejerció, por ejemplo, Solá en Francia, que es, o Eugenio Cambaceres acá en Argentina en el siglo XIX, es la corriente que se desprende del realismo, pero que incorpora al realismo furioso, un realismo así muy representativo de la realidad, elementos de tipo escatológicos, grotescos, ¿no? La sangre, bueno, los suburbios, lo bajo, todo esto que venimos hablando antes, esa es la corriente que se puede llamar la corriente literaria del naturalismo, ¿sí? Y fíjense acá, dice, las camas son las mismas y los tétricos aguanes que conducen hasta el duro reposo también son los mismos. Y el mismo es ese mozo somnoliento que tiene los ojos enrojecidos y pitañosos y un smoking color a la de mosca del tiempo isabelino. Y el mismo es el hedor fúnebre de esas piezas en donde las camas parecen tumbas. Fíjense la descripción, ¿no? Ese hedor a encierro, a humedad, a esa trágica humedad de los hoteluchos ínfimos que pinta grotescos de Goya en las paredes y despliega lentamente los antiguos empapelados de las antiguas casas de Buenos Aires. Bien, así que acá tenemos esta descripción que apela también un poco a ciertos sentidos como el del olor, ¿no? Aparece bastante retratado el tema del hedor, tanto fúnebre como a encierro, a humedad, etcétera, ¿sí? Bien, y la tristeza y la angustia frente al vacío y la soledad, ¿no? Acá lo mismo que venimos hablando, les leo este fragmento que dice, y el mismo es ese vacío triste, único, terriblemente desolador, que hay en esos hoteles donde para dormir cobran 60 centavos, porque es entonces en ese vacío en donde se palpa la absurda soledad, la terrible vacidad de los que no tienen casa ni hogar, ¿sí? Así que ahí tenemos bueno, la soledad, como antes teníamos al hombre que come solo, acá tenemos los que no tienen ni siquiera un hogar donde dormir, y Olivari se encarga de registrar y de trasladar al lector, llevar al lector, acercar al lector ese tipo de realidades tristes, ¿no? Y de gran soledad. Bien, los que veranean en la azotea, ¿no? Esta es otra que hemos leído. Las azoteas del Buenos Aires de antes, nos habla de cómo eran antes las azoteas de las casas de Buenos Aires. Esto lo voy a pasar un poquito más rápido. El contraste con la actualidad y esta nostalgia que aparece, ¿no? Dice, esto era antes, cuando las casas eran todas de un solo piso, cuando no había ruido de tráfico y la azotea era un empinado minarete de la vagancia porteña. Es decir, esto es algo que va a hacer también Olivari en muchas de sus crónicas, hablarnos de un tiempo pasado idílico, idóneo, ¿no? Donde todo era feliz, donde las cosas marchaban de una forma mucho mejor, y contrastarlo con un presente donde todo ha cambiado y normalmente para empeorar, ¿no? Luego vinieron los tiempos duros, el trabajo absorbió a los hombres y aún a las mujeres, se construyeron casas altas, el estilo de los tejados a dos aguas suprimió las azoteas, otras quedaron tan arriba del nivel de la calle que era inútil subirse a ellas, pues, ¿cómo en carnaval, por ejemplo, dejar caer desde tan alto el balde de agua sobre la mascarita que pasaba, ¿no? Y la antigua azotea, refugio de gatos filarmónicos, cordial entrepuente de la casa anclada, como muchas otras cosas de Buenos Aires, quedó en un recuerdo, ¿no? Entonces acá mira al pasado con nostalgia, con alegría, o con alegría nostálgica, y el presente como un tiempo que cambió las cosas y donde ciertas cuestiones, ciertos actos ya no se pueden hacer, ¿no? Podemos pensarlo hoy en día, por ejemplo, cuando nos quejamos
o nos parece tan mal el hecho de que construyan por todos lados edificios, ¿no? Y entonces decimos, qué pena, antes que habían casas bajas o cuando uno se aleja un poco del centro de las ciudades, ¿no? Y encontramos esas casas bajas que nos permiten ver bien el cielo, los árboles, y entonces decimos, bueno, nos quejamos obviamente de que se estén construyendo edificaciones altas por todos lados. Acá va un poco por ese lado la crítica, aunque no tanto como ha alcanzado los niveles que ha alcanzado ahora, ¿no? Ese tipo de construcciones. Bien, y acá tenemos la construcción, perdón, en la conclusión, me quedé con lo de las construcciones, la conclusión pesimista a través de la tragedia, ¿no? El único desenlace que le encuentra acá Olivari, si en algunos otros casos encontraba una visión positiva, acá va hacia lo trágico, ¿no? Dice, solamente a veces se recuerdan esas azoteas cuando leemos en los diarios la noticia de un trágico accidente. Se trata de un hombre, casi siempre gordo, que para combatir el rigor del verano duerme en la azotea y se desploma al patio, derrengándose en una de esas vueltas mortales a que empuja la pesadilla, sobre todo después de la abundante comilona. Y se asiste acongojado a la muerte del último fiel de la azotea. Bueno, un poco un poco la tragedia que aparece en el diario, además, pero un poco también una tragedia desde cierta perspectiva, con cierto tinte de comicidad, ¿no? Un accidente trágico bueno, de un hombre que se queda dormido y se cae de la azotea por haber seguido incurriendo en esa práctica de veranear en la azotea, ¿sí? Bien, cine a las 2 de la tarde, ¿no? Los personajes que asisten al cine, ¿no? A las 2 de la tarde especialmente, y el goce, ¿no? Cómo se goza, cómo se ríe, pero fíjense cuando habla de esta multitud de personas que asisten al cine, que plantea soldados con permiso, niñeras enamoradas, sirvientas con la tarde libre, mozos de café, de almacén y de bar, que descansan sus pies en la penumbra lechosa del cine, como en el mejor de los pediluvios, ¿sí? Bueno, y después el goce que produce el cine. Otra cuestión que les quiero mencionar es que Nicolás Olivari escribió muchas crónicas sobre cine. Hay un libro de él que se llama El hombre de la puñalada y la baraja, que tiene en la portada el libro, en una de sus recientes ediciones, esa foto que vimos al principio de Olivari, que parece un tanguero. Ese es un libro que registra todas crónicas o críticas o reseñas de cine que escribió Nicolás Olivari, ¿sí? Bien, así que sabía un poco del mundo del cine también. Bien, acá nos habla de los restos y las huellas de ese disfrute en el cine, todo lo que queda olvidado después de que la gente sale y se va. Esto lo voy a pasar un poquito por arriba. Bien, y vamos a esta otra, letreros de carros, ¿no? La literatura del letrero. Fíjense que Olivari comienza diciendo, se está perdiendo en la ciudad la noble literatura del letrero, o sea, que está comparando esos carteles que aparecían antes con, bueno, escritores, con la filosofía, y habla de artistas conocidos, ¿no? Dice, hay uno terrible, ¿no? Uno de estos letreros. De su hondo significado dudaron largo tiempo un poeta, Jorge Luis Borges, y un pintor, Sul Solar, ¿no? Dos escritores, y un escritor y un artista absolutamente canónicos hoy en día, y que fíjense que Olivari en esa época, en el 35, tiene que aclarar, ¿no? Es decir, un poeta, Jorge Luis Borges. Hoy en día Borges lo pensaríamos más como un cuentista, más que un poeta, pero sí, bueno, en esos primeros años todavía estamos ante el Borges poeta porque la mayor cuentística de Borges va a llegar en la década del 40, todavía no apareció, ¿no? Bien, hablan de este cartel que dice, ambos los descubrieron y nos lo transmitieron, dice así, no llora el perdido, ¿no? ¿Qué habrá querido decir el fornido carretero del Abasto al escribir esta frase filosófica, esta máxima apocalíptica, esta advertencia de ultratumba? Nunca se sabrá, ¿no? O sea, está comparando estos carteles en las carretas, en los carros, con la más alta filosofía y que dos grandes artistas, un gran poeta y un gran artista, no pueden ni siquiera descifrar sus mensajes, ¿no? Bien, acá habla de esto, ¿no? De la poesía de lo bajo, los suburbios, los compadritos, un poco lo que aparece en la propia poesía de Nicolás Olivari, ¿no? Dice, hay letreros que son de poetas, nacidos en la fácil inspiración de un alcohólico instante, un linchera con lecturas o un François Villon atorrante dictó el dístico, helo aquí,
Yo digo y lo sostengo que a nadie envidia le tengo, ¿no? Ese es lo que dice el cartel. El tono compadrón del verso casaba bien con la chata opulenta, gruesa de ejes y de percherones. Bien, y acá lo mismo que hablábamos antes, aparece esta nostalgia en el tono nostálgico del cronista sobre lo que se pierde, ¿no? La tradición que se está perdiendo ante la presencia y el avasallamiento de lo moderno, ¿no? Dice, vienen después otros letreros, los hay provocativos y guapos. Este, por ejemplo, quien envidia me tiene, desesperado muere. Interesante, ¿no? He leído un letrerito optimista que decía el lecherito del porvenir, y este otro amargo y resignado, donde cenizas quedan fuego hubo, y uno romántico, ¿qué me habrán hecho tus ojos? Así rezaban los carros del costado sentencioso de mi ciudad, ya van quedando pocos. En el Ford del lechero moderno, en el Chevrolet del alquilón, no caben letreros. Estamos muy apurados, todo marcha demasiado deprisa. El letrero en el costado sentencioso del carro, tracción a sangre, es ya una inscripción funeraria en el recuerdo, ¿sí? Así que lo compara con algo que ha desaparecido, que ha muerto y ya no va a aparecer más, frente a estos tiempos de apuros, ¿no? De correr, de ir de acá para allá, sin detenerse en esos pequeños placeres como la escritura poético-filosófica de carteles, ¿no? Bien, el manicero, ¿sí? Esta la voy a pasar un poco más rápido porque nos estamos quedando sin tiempo, pero fíjense que acá nos habla, ¿no? El cambio también del manicero y la desaparición de este elemento que usaba, que era la locomotora, ¿no? Una locomotora que ahí la describe, ¿no? Que utilizaba el manicero para ir vendiendo su producto, ¿no? Una especie de carrito con forma de locomotora que acá la explica bien, ¿no? Y bueno, y ahora dice, ¿no? Va el vendedor de maní con otro aparato distinto, mucho más moderno, ¿no? La locomotora ya desapareció. Bien, acá tenemos un elogio del maní, ¿no? Al producto en sí, que como bueno, lo ama el niño, lo paladea el mozo, como algo universal, como algo que le gusta a todo el mundo, ¿no? El tema de la relajación frente al mundo laboral y el tema de la nostalgia, ¿no? También, o sea, fíjense que termina diciendo, desmenuzamos la volandera cascarilla del maíz tostado como cuando teníamos 10 años, ¿no? Él recuerda la época de su infancia. Bien, la calle de los árboles muertos, fíjense, esta es una escritura, una crónica casi de protesta, han visto, ¿no? Donde Olivari, además de dirigirse al lector para contarle un episodio trágico en cuanto a la poda de los árboles desmesurada, que es muy cómico también un poco el episodio que narra, pero no solo cómico, también es algo muy actual, ¿no? Es algo muy, muy realista y muy actual. Actualmente existen sociedades protectoras de los árboles para impedir, bueno, las podas mal hechas, ¿no? Por parte de los empleados municipales. Eh, y bueno, y aparece no solo un Olivari dirigiéndose al lector y contándole, sino casi haciendo una denuncia, ¿no? Fíjense, imagínense que esto estaba publicado en la prensa periódica, en los diarios, ¿no? O sea que podía alcanzar cierto grado de lectores, de electorado, para que sirviera como una especie de denuncia pública, ¿no? Dice, la municipalidad planta árboles y luego envía a sus peones a podarlos. Pero qué manera de podarlos, hay que ver. Aquello no es una poda, es una mutilación. Armado del dentado serrucho de una escalera y de su absoluto desprecio y odio por el árbol, el peón lo asesina tranquilamente, ¿no? Bueno, un poco la hipérbole, la exageración también, ¿no? A la vista y paciencia del público, ante la mirada indignada de los vecinos que salen a la calle a llorar la degollación de los inocentes, ¿no? Bien, y acá nos habla un poco de la circularidad la circularidad entre la vida y la muerte, ¿no? Y la inutilidad y el pesimismo, ¿no? La circularidad por el hecho de que van, podan, si podan mal y el árbol se muere, después van y plantan uno nuevo y se acabó, ¿no? O sea que lo vuelven a renovar, ¿no? Y lo arreglan de esa forma, ¿no? Y bueno, y al final termina diciendo, ¿no? De una forma inútil y hablando sobre lo inútil de quejarse y con un cierto pesimismo, dice, para que el año que viene sus peones otra vez los matan con su serrucho, los mutilen hasta morir, los asesinen con la fría y cínica impasibilidad
del que nada sabe de árboles, de primavera, de belleza y de vida. Fíjense qué lindo esto último, ¿no? Bien, el tema de los remedios alternativos, ¿no? Es otra cuestión que aparece acá en los textos para curar todas las enfermedades, se llama la crónica, ¿no? Y bueno, nos habla de esto, ¿no? De los yuyitos, de las raíces, de esto que van vendiendo los naturalistas, y un poco desde una perspectiva de descreimiento, ¿no? Escéptico, Olivari, no creyendo demasiado en esta cuestión de las curas y los remedios alternativos, desde su visión, ¿no? Bien, algunos nombres que aparecen detrás de la medicina alternativa, las formas en que se llaman a estos productos, esto lo voy a pasar rápido. Y acá yo les traje, para que vean, también lo voy a pasar absolutamente rápido porque no nos queda casi nada de tiempo, algunos ejemplos en la prensa de la misma época o un poco anterior de estos productos, ¿no? Alternativos. Fíjense, esto que interesante, esto es real, ¿no? Esto es a lo que más o menos se refiere Olivari en esa crónica, pero son productos que se promocionaban y se publicitaban realmente en los diarios, ¿no? Lombriz solitaria, curación cierta con los glóbulos tainífugos, extracto verde de raíces frescas del lecho macho de los bosques, ¿no? De secretan, farmacéutico, laureado y decorado. Bueno, yo se los dejo para que lo lean acá porque no tiene desperdicio para mí. Esto es una maravilla, nos habla mucho de un momento, de una época particular, ¿no? Y de ciertos productos que existían en esa época que quizás hoy en día algunos parecidos sigan habiendo y sigan existiendo, pero no se promocionan con estos niveles de publicidad, ¿no? Y el uso de las palabras, ¿no? Infalible, inofensivo, ¿no? Eso de como casi como curas milagrosas, ¿no? Bien, este es otro, ¿no? Tónico por excelencia, fíjense, vino con extracto de hígado de bacalao de A. Chebrier, ¿no? Este vino se destina a las personas que no pueden soportar el aceite de hígado de bacalao, cuyas propiedades todas posee exactamente. Bueno, después nos dice todo lo que cubra, ¿no? Fíjense que aparece ahí abajo, debilidad, anemia, clorosis, raquitismo y durante la convalecencia. Bueno, ahí está, ¿no? Para curar todas las enfermedades aparece la igualación un poco entre ricos y pobres, ¿no? Ambos tienen necesidad de estos productos para curarse, para curar la enfermedad, y hace una oposición entre lo que es la ciencia oficial versus estas curas milagrosas, ¿no? Los yuyos milagrosos. Bien, librerías de viejo es otro de los artículos. Nos habla, obviamente, en principio de las librerías de la calle Corrientes, ¿no? Allá en la capital federal. Y también nos cuenta la cantidad de libros, ¿no? La variedad de libros que hay, el estado en el que está cada uno de ellos y los precios, ¿no? También hay variedad de precios. Bien, lo heterogéneo y la mezcla de los libros. Acá es casi como una transmisión de la Biblia y el Calefón, ¿no? Bueno, que nos habla que aparecen mezclados libros de poesía, de Becker, con el manual del buen cocinero, Los Tres Mosqueteros, la sonata de Kreutzer, ¿no? La Dama de las Camelias, así que bueno, mezcla, ¿no? Libros morales con divulgación científica, esto, lo otro, la Biblia y el Calefón, ¿no? Todo lo mismo en esas mesas de saldos de las librerías de viejos, ¿no? Bien, lo mismo acá, ¿no? Lo desconocido junto a lo clásico, usa un poco de humor, fíjense, dice, y está el libro desconocido, de editor desconocido, de autor desconocido, de tipógrafo desconocido, impreso misteriosamente por una turba de fantasmas, no nació, murió en la máquina y fue enterrado en la bancada de la librería de viejo en su íntegra edición que se vende a 10 centavos el tomo, ¿no? O sea, esto ya ahí no estamos en el territorio de los raros de la literatura argentina, sino los desconocidos sería de la literatura argentina. Esos libros, claro, que se editan, se publican, pero no los conoce nadie y van derechito a las librerías de viejo, a las mesas de saldo, ¿no? De eso nos está hablando acá Olivari, que es un fenómeno que aún sigue pasando también en algunos casos, ¿no? Y está el libro más célebre, el Don Quijote, a su lado, y caramba, por cierto es que ambos conservan su absoluta ineditez, porque del uno nadie habla por no haberlo leído, y del otro todos hablan también por no haberlo leído. Bueno, por eso les ponía arriba humor, ¿no? Ahí hace un guiño irónico, sarcástico, Olivari, en torno a que todo el mundo habla de ciertas cuestiones, aunque nunca lo han leído, ¿no? En este caso, el Quijote. Yo quiero aclararles que
Coincido completamente con Olivari, que pone el libro más célebre, ¿no? Yo quiero decir eso, quiero aclararles, ustedes por ahí pensarán parecido, capaz que no, pero El Quijote me parece que es una de las obras más grandes de todos los tiempos, ¿no? Así que bueno, lo celebro y lo he leído, quiero decirles también, ¿no? Para desmentir un poco a Olivari que nos dice que hablamos bien del Quijote sin haberlo leído, ¿no? Bueno. Seguimos avanzando un poquito con esto. Los personajes que van a la librería, ¿no? Aparece también el propio autor ahí. Fíjense que dice: tabla de sueño y de dolor del mundo es esa mesa de librería de viejo ante la que se detienen el desocupado que no compra y el indiferente que espera la sección Bermud del cine vecino, ¿no? Está esperando a que empiece el cine, ¿no? Tabla a la que solo llegamos nosotros, los literatos furtivos, con vergüenza en la cara, para rescatar ese libro nuestro que está allí impúdicamente a la vista, enseñando aquella dedicatoria a un amigo querido, ¿no? Bueno, otro guiño humorístico de encontrarse el propio autor un libro suyo que le regaló a algún amigo en la librería usada, ¿no? Una cosa tremenda. Bien, vidrieras de cosas absurdas, ¿no? Otra de las crónicas donde aparece esto de la Biblia y el calefón, ¿no? Describir lugares donde se mezclan y se combinan todas las cosas, bueno, como dice ahí, ¿no? Cosas que nadie sabe para qué sirven y quién las compra, ¿no? Estas especies de ferias de vidrieras de cosas, de todo tipo, ¿no? Bien, los personajes nocturnos, que son estos misteriosos compradores que vienen a ver, a comprar, ¿no? En las vidrieras de cosas absurdas. Los objetos mágicos y nostálgicos, retazos de antigüedad, esto es increíble, ¿no? Las cosas que empiezan a aparecer ahí, y de vuelta tenemos una vez más la mirada nostálgica, ¿no? Estas cosas absurdas, pero que tienen valor por la antigüedad solamente, ¿no? Docenas de cucharas oxidadas para un banquete de muertos, una cámara fotográfica antigua llena de retratos vencidos, máquina de escribir de las de antes, ¿no? Que pone llena todavía la ortografía de antes, cuando qué se escribía qué apóstrofe, Q apóstrofe, como leemos en las cartas de los próceres, una tabaquera de marfil, un mandolín de Pierrot enlunado y romántico, un teodolito, ¿no? Esto es lo que se conoce como el procedimiento de la enumeración caótica, ¿no? Ir nombrando un montón de cosas que no tienen unión uno con las otras, y bueno, es lo que observa el cronista cuando va a estas vidrieras de cosas absurdas. Bien, si no me equivoco, esta es la última. A ver, déjenme chequear. No, faltan algunas todavía. La calle de los enamorados y de los suicidas, ¿no? Acá, bueno, es muy interesante esta crónica. Definición de la calle, ¿no? Nos habla de cómo es, nos dice cómo son sus lugares, ¿no? Que no tiene ruidos, una calle donde nadie se entera de lo que pasa, etcétera, etcétera. Y es una calle que él ha denominado de esa forma, ¿no? La calle de los enamorados y de los suicidas, ¿no? Con una atmósfera de misterio, ¿no? Calle como vestigio de apresurado edificar, ¿no? Bueno, sucede que en el apresurado edificar de la urbe, en todos los barrios se olvidan de edificar una calle, ¿no? Entre baldíos sinuosos y alambrados que se caen, construyen solo la calle y las veredas, y así queda insertada en los barrios de extramuros la calle de los enamorados y los suicidas, ¿sí? Bien, el hombre que tiene una idea. Acá tenemos de vuelta tipos urbanos, ¿no? Como estaba el hombre que comía solo y hay un montón de hombres y mujeres que hacen un montón de cosas. Acá tenemos al que tiene una idea, ¿no? Que en principio comienza con estos pequeños inventos prácticos, ¿no? Bueno, ahí habla, ¿no? Escribir, como dice, la manera, a ver acá, sobre, pongamos por caso, la manera práctica de que la cinta de la máquina de escribir se gaste por las dos caras o de cómo galvanizando la puntera de las medias con una solución de gutta-percha resultarían irrompibles, ¿no? Esto es un poco, también lo podemos relacionar de vuelta y una vez más, y perdonen que vuelva siempre a él, con Roberto Art, ¿no? Que escribe mucho sobre las invenciones así originales que tienen ciertos hombres, y ustedes lo pueden leer eso en varias de sus crónicas de Roberto Art, pero especialmente en la novela Los Siete Locos, ¿no? Donde el protagonista es básicamente un inventor, como pretendía también ser un inventor el propio Roberto Art, ¿sí? Bien,
El desinterés del hombre de la idea, ¿no? El hombre dice que tiene una idea, no pide dinero para lanzarla, es un voluptuoso de su fecundidad imaginativa, ¿no? Está, como dice ahí, entre lo quimérico y lo poético, ¿no? Fíjense al final que dice, desparramando en las esquinas de la ciudad la fantasía industrial que hay en su cabeza, magnífico laboratorio de proyectos entre quiméricos y prácticos, entre poéticos y absurdos. O sea que no es inventor porque quiera ganar dinero, sino que tiene esas ideas y las tiene que sacar afuera, ¿no? Las tiene que colocar ahí y, en lo posible, hacerlas realidad, ¿no? Bueno, ahora sí llegamos al final de la clase. Esta era la última entonces, la del hombre que tiene una idea. Bueno, espero que les haya gustado, que les hayan parecido interesantes, atractivas, que hayan encontrado pasajes cautivantes o ese tono nostálgico que yo les mencionaba, esa atmósfera, ¿no? Y lo que tienen que tener en cuenta es eso, ¿no? Que lo que vamos a encontrar siempre acá es un tono descriptivo de la ciudad, ¿no? Es en realidad el narrador. Denme un segundito, tengo un problema acá con el PowerPoint, justo. A ver, ¿qué ha pasado? Ahí está. No, les decía, entonces lo que vamos a encontrar es esa mirada nostálgica, comparando, ¿no?, los tiempos del pasado con un presente en el que todo ha cambiado, a partir de ese cronista que sale a observar la ciudad con su propia mirada, con su propia perspectiva, y registra, como les decía al principio, no solo los lugares y los espacios que va recorriendo en la ciudad, sino que además los tipos, las personas, lo que hace la gente, es decir, es una mirada empática, ¿no? Siente empatía por todo lo que ve y todo lo que le pasa a los demás, ¿sí? De los cuales se siente parte, se mete con esos personajes, él se mete con ellos y además los toma y los incorpora a sus relatos, los transforma en personajes, ¿sí? Así que bueno, principalmente espero que les hayan gustado los textos, que los hayan disfrutado, que les hayan parecido amenos. Después, si les interesa, obviamente les puedo pasar más de estas crónicas. Pueden también leer las de Roberto Ar, que ya les he mencionado, las Aguafuertes, que van siempre en un estilo y en un tono muy, muy parecido, muy parejo, ¿sí? Así que bueno, dejamos acá por hoy la clase de Nicolás Olivari y vamos a continuar la semana siguiente en nuestra próxima clase, que estoy todavía pensando si va a ser o no una clase doble, si voy a grabar 2 videos o uno solo. Yo eso se los voy a decir la próxima cuando lo grabe, porque lo que tenemos que leer, lo que ustedes van a tener que leer y vamos a abordar, es una novela, ¿sí? Y como les dije en la clase de presentación, es una novela larga, relativamente larga, digamos, en cuanto a cantidad de páginas, pero que se lee muy, muy rápido. Por eso yo la puse en el taller y la puse completa para que ustedes la puedan leer y disfrutar, porque además es una novela hermosísima, impresionante, olvidada, no se la lee hoy en día, pero van a ver que les va a encantar, es absolutamente fascinante, descriptiva, es una historia maravillosa, un poco dura también por momentos, pero no en un mal sentido, sino que un poco en algún momento les va a producir alguna antipatía el personaje principal, el que está narrando la historia por ciertos hechos, pero lo importante es eso, que se lee muy rápido, así que la van a poder leer rápidamente. Lo que pasa es que para abordarla después y poder abordarla en su mayoría, en casi todos sus aspectos, no estoy seguro de que me vaya a alcanzar con una única clase, con un solo video, si no quiero tenerlo frente a la pantalla a ustedes 3 horas, ¿sí? Lo cual sería un despropósito. Así que yo les aviso la clase próxima si voy a grabar un solo video o 2 sobre Fausto Burgos. Y vamos a hacer 1 o 2 clases, ¿sí? Seguimos entonces la clase que viene, la semana que viene, El Salar, la novela El Salar, del autor Fausto Burgos, ¿sí? Espero que lo disfruten. Bueno, que tengan una muy buena semana y nos reencontramos entonces la próxima en este taller de literatura. Les dejo un abrazo muy, muy grande.